A mí me tocó traer el mensaje en este día, hermanos, pero la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Un mensaje, hermanos, en los cuales los quiero llevar a Primera de Pedro, el capítulo 1. Nuestro tema va a estar centrado allí en el capítulo 1 de San Pedro, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. La primera epístola de San Pedro, hermanos, que él escribió a sus compañeros en ese tiempo que estaban en tribulación, que para ellos no era fácil, hermanos, seguir la vida cristiana como lo es para muchos de nosotros en este tiempo. Aquí, hermano, gracias a Dios que todavía tenemos el privilegio de tener libertad de alabar a Dios y de servirle. Dice nuestro Dios que debemos de aprovechar el tiempo que tenemos todavía, hermanos, de libertad, porque un día se nos va a terminar. Acuérdense que Satanás anda como ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar, hermanos, porque sabe que le queda ¿qué? Poco tiempo. Y nosotros sabemos esto muy bien, hermanos, que tenemos poco tiempo. Así es que dice nuestro Dios que no desperdiciemos los momentos últimos de nuestra vida en los placeres ¿qué? Mundanos, sino que vengamos, Señor, a las cosas que son eternas, ¿verdad? Del cielo, las que está preparado nuestro Dios para nosotros. Hermanos, el apóstol San Pedro habla aquí y primero, hermanos, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extraviados de la dispersión, hermanos. Acuérdense que todos ellos estaban, ¿qué? El pueblo de Dios en ese entonces se había apartado. Los discípulos, hermanos, los apóstoles, los primeros cristianos, los apóstoles, hermanos, se habían esparcido por diferentes partes del mundo entonces conocido. Acuérdense que la primera iglesia se le llamó la iglesia del primer amor, la iglesia de Éfeso. ¿Verdad que fue la iglesia del primer amor? Porque a los cristianos adoraban a Dios de todo corazón y lo hemos aprendido en la mañana en este día mediante el estudio de la palabra de la escuela sabática, hermanos, cómo estaban unánimes. Pero cuando vino la persecución, ellos tuvieron que huir, hermanos, a otros lugares donde tuvieran libertad para adorar a Dios. Y no solamente, hermanos, fueron para tener libertad para adorar a Dios, sino que ellos querían ir para esparcir el evangelio, hermanos. Y en ese entonces lo que ellos anunciaban era la resurrección de Cristo. Cómo Él había venido, había muerto, pero que ahora estaba ¿qué? Estaba vivo. ¿Y estaba dónde? En el cielo intercediendo por nosotros y que pronto vendría otra vez por nosotros. Eso era lo que predicaban ellos. Y ellos querían darlo a conocer a todo el mundo, hermanos. Por eso se le llamó la iglesia del primer amor. Porque el primer amor que había en sus corazones no les impedía absolutamente nada. Aún ni las persecuciones, hermanos, para anunciar el amor de Cristo por nosotros. Qué lindo, hermanos, si en este tiempo nosotros hiciéramos lo mismo, ¿verdad? Qué lindo. Ya, a lo mejor ya Cristo hubiera venido, porque eso es lo que está esperando, hermanos. ¿Saben por qué Cristo todavía no viene? Porque todavía el evangelio no ha acabado ¿de qué? De darse a la gente. Hay mucha gente que no le conoce y su iglesia, si tuviera el primer amor de los primeros discípulos de Cristo, hermanos, el mensaje ya se hubiera ¿qué? Predicado. No ir tan lejos, hermanos, aquí mismo, aquí, en esta iglesita, en este grupo. Si volviéramos al primer amor y si tuviéramos el primer amor, cuando escuchamos por primera vez la palabra de Dios, hermanos, nosotros estaríamos, que estas bancas estuvieran ¿cómo? Llenas. Pero ¿saben por qué no están? Porque el primer amor se ha ido de nuestras vidas. ¿Y cómo sabemos que el primer amor se ha ido de nuestras vidas? Porque no estamos activos llevando el mensaje. Esa es una de las cosas que vemos que el primer amor se ha ido de nosotros. Sí, hermanos, podemos decir que amamos a Jesús, que leemos su Biblia, pero ese no es todo, hermanos. Lo principal es llevar el mensaje si tenemos el primer amor. Y por eso, hermanos, es que estas bancas están vacías. Para que nosotros podamos, hermanos, llenar estas bancas y llevar el mensaje de Dios, tenemos que volver ¿a dónde? Al primer amor. Y entonces, hermanos, los apóstoles, a ellos no les impedía nada. No, miren, hermanos, para ellos no era fácil. Se había desatado una persecución tan grande, hermanos, por hablar de Jesús, por llevar el mensaje, que ellos tuvieron que esparcirse a diferentes partes del mundo para llevar el mensaje. Así, hermanos, se privaban de la persecución y al mismo tiempo, hermanos, en otras partes donde no había persecución, donde el mensaje no había llegado, ellos podían anunciarlo. Ser cristiano, hermanos, y dar el mensaje de Dios no es fácil. Es a punto de pruebas, de aflicciones y de luchas.
Un verdadero cristiano, hermanos, su fe es probada por medio de las pruebas. Y en ese tiempo, la fe de los primeros discípulos se probó por medio de las aflicciones, de las pruebas, de las persecuciones que ellos tuvieron. Pero la fe de ellos era tan firme, hermanos. ¿Saben por qué? Porque no les importaba morir por Cristo. Porque tenían una fe, hermanos, tan firme. ¿Cómo consiguieron esa fe, hermanos? ¿Por medio de qué? Por medio de pruebas, de aflicciones, de tribulaciones y de tantas cosas, hermanos, porque esa fe se afianzó sobre ellos. La agarraron, hermanos, y tenían una fe viva, hermanos. Una fe viva, que no les importaba dar la vida por su maestro. Entonces, hermanos, Pedro sabía de las aflicciones de estas personas, porque mismo Pedro había sido, hermanos, uno de estas personas que había tenido pruebas, dificultades y había sido perseguido. Y Pedro, hermanos, escribe en su primera carta, el apóstol Pedro dice a los expatriotas de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia y en Asia y Bitinia. Todos estaban esparcidos en diferentes pueblos, en diferentes ciudades. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cómo Pablo les escribió esta carta a ellos para animarles, hermanos? Para decirles que ellos eran escogidos por parte de Dios y que no importara las persecuciones que ellos tuvieran, si se mantenían firmes, hermanos, ellos iban a recibir la recompensa. Y entonces, hermanos, pero Pedro, hermanos, empieza también, hermanos, exaltando a Dios, a Jesucristo. Porque, hermanos, nosotros la única forma que podemos tener la salvación no es por nuestras obras, no es por lo que yo soy, hermanos, sino es por la misericordia y por el amor de Cristo, hermanos, en nosotros. Y dice Pedro, hermanos, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, hermanos, ¿su grande qué? Su grande misericordia, hermanos, dice que la misericordia de Dios es tan grande, hermanos, tan grande, que no la podemos entender. Grande es la misericordia de Dios. Y dice, hermanos, que Él les escribe y les dice, su misericordia es grande. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo Jesús de los muertos. Oh, hermanos, esa es la esperanza de nosotros. ¿Cuál es la esperanza de nosotros viva en nuestros corazones, hermanos? La resurrección de Cristo Jesús, hermanos, porque por medio de la resurrección tú y yo tenemos la esperanza de la vida eterna. Esa es la esperanza, hermanos, que debe arder dentro de nuestros corazones. Y esa esperanza, hermanos, nos hace que tengamos fe, que nuestra fe sea más fuerte, que nuestra fe nos mantenga firmes a pesar de todo. Dice, hermanos, la fe, hermanos, la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque, hermanos, ¿qué esperanza tendríamos para nosotros si Cristo no hubiera abierto la tumba y hubiera salido? No habría esperanza para nosotros, ahí hubiera terminado todo, hermanos. Pero en la muerte y en la resurrección, hermanos, está la esperanza tuya y la esperanza mía. Esa es la esperanza que Dios nos da por medio de Jesucristo, de su resurrección. Pero sigue diciendo, hermanos, nos hizo renacer de nuevo, porque estábamos muertos, hermanos. ¿Muertos en qué? En delitos, en pecados, en soberbia, hermanos. Eso nos apartaba de Dios, pensando que estábamos vivos, pero realmente, hermanos, una persona soberbia, una persona, hermanos, que no obedece a Dios, una persona, hermanos, que no viene a los pies de Cristo, aunque ande andando, está muerta. Está muerta en vida. Pero, hermanos, Dios nos hizo renacer por medio de la muerte de Cristo, porque la muerte de Cristo nos da el perdón para nuestros pecados y nos da vida eterna. Dice, hermanos, que nos hizo renacer para una herencia incorruptible, hermanos. Nosotros estamos predestinados, hermanos, para una herencia incorruptible. ¿Cuál es la herencia, hermanos, que tenemos? ¿La vida qué? La vida eterna por medio de la muerte de Cristo Jesús. Esa es la herencia que tenemos, hermanos. Una herencia incorruptible, una herencia que no va a terminar jamás, que no se corrompe. Hermanos, aquí cuando la herencia que tenemos se corrompe, se va, se acaba, pero la herencia que Dios nos tiene, hermanos, es una herencia
hermanos, tan real, tan cierta, tan viva y tan permanente, que nunca jamás se va a acabar. Pero esa herencia solamente la va a obtener aquel que tenga fe en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, hermanos, saber que Dios nos hizo renacer para su honra y para su gloria y para tener una vida eterna y una herencia que va a ser para toda la vida. Esa es, hermanos, lo mejor que podemos tener. Es lo mejor, hermanos, que tú y yo podemos tener. No hay nada mejor en este mundo. No hay nada. Mira, nosotros podemos tener todo lo que queremos en este mundo. Podemos tener riquezas, podemos tener lo que tú quieras, pero dijo el sabio Salomón, todo es ¿qué? Todo es vanidad, porque todo es vano, porque todo termina, todo se corrompe, todo se echa a perder. Pero la herencia que Dios nos ha dado es una herencia totalmente para siempre, que nunca se va a terminar. Por eso, hermanos, qué lindo es creer en Jesús. Miren lo que nos dice Romanos 6:4. Vamos a leer en Romanos 6:4. Nos lleva, hermanos, a decirnos de nuestro Señor Jesucristo lo que Él hizo por nosotros y cómo podemos tener la salvación por medio de Él y la herencia que Él nos ha prometido. Romanos 6:4 nos dice aquí, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. ¿Cuándo es cuando tenemos la vida nueva, hermanos? Cuando creemos en la muerte y en la resurrección de Cristo, nos entregamos a Él por fe y Él nos ayuda y nos da su perdón para seguir una vida nueva, una vida llena, hermanos, de esperanza, una vida llena de fe. Eso es lo que Dios quiere que tengamos nosotros, nos dice allí en Romanos 6:4. Y miren lo que nos dice Colosenses 1:27. Vamos al libro de Colosenses 1:27. Colosenses 1:27. En Colosenses 1:27 la palabra de Dios nos dice de esta manera. Colosenses 1:27 nos dice así: a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que Cristo en vosotros la esperanza de qué, hermanos? La esperanza de gloria. ¿Quién es nuestra esperanza, hermanos? Jesucristo, hermanos, es la esperanza para nosotros. Mira, si tú pones tu esperanza en cualquier cosa que no sea Cristo, estás muy mal. Estás muy mal. Porque nuestra esperanza, hermanos, una esperanza real y verdadera, es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Si nosotros ponemos nuestra esperanza en otra cosa, hermanos, estamos perdidos. Estamos realmente perdidos. Por eso el Señor nos dice que la única esperanza es en Cristo Jesús, la esperanza que tenemos en su muerte y en su resurrección, la vida eterna. Por eso, hermanos, pero San Pedro sigue diciendo, hermanos, dice, nos hizo renacer una esperanza viva por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, hermanos. ¿Dónde está nuestra herencia? ¿Dónde está reservada? En los cielos. Aquí en la tierra no. En los cielos. En los cielos. Miren lo que dice 2 Corintios 5:1. Vamos a ver qué nos dice 2 Corintios 5:1. El libro de 2 Corintios, Pablo nos habla y nos dice, allí en 2 Corintios 5:1, Pablo nos dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna. ¿Dónde, hermanos? En los cielos. En los cielos, hermanos, allí está la casa de nosotros. Estas casas que tenemos aquí se van a desmoronar, no son eternas, son pasajeras. Así es que si nosotros no tenemos una casa lujosa, bonita, no te preocupes, porque eso va a pasar. Nuestra casa real, eterna, hermosa y bonita, hermanos, porque acuérdense que dice que son hermosas, está en el cielo está nuestra morada.
Hermanos, es lo real. Eso es lo cierto. Estos son mentiras, hermanos. Esto es pasajero. Esto solamente ilusiones que nos hacemos en nuestra vida. La queremos adornar, la queremos esto y esto otro, hermanos, pero no vale la pena porque todo eso se va a terminar. Miren, a veces hasta nos olvidamos de Dios por adornar nuestra casa, por tenerla lujosa, por tenerla bonita. ¿Saben lo que yo he aprendido? Que eso es vanidad, es pasajero, no vale la pena invertir dinero, hermanos, en casas, en lujos. Vale la pena más invertir dinero en la causa de Dios, porque nuestra morada está en los cielos, la casa real, la casa permanente. ¿Está dónde? En los cielos. Es que, hermanos, el apóstol Pablo nos dice, confórmense con comer, vivir bien, y lo demás déjenlo en las manos de Dios, porque lo demás, todo es vanidad. Vanidad, hermanos. Así es que, fíjense, ¿dónde está nuestra casa? Nos dice Felipe, ¿en dónde? En los cielos, en los cielos. Vamos a ver qué nos dice Filipenses 3:20 para poder tener más la seguridad. Filipenses 3:20, vamos a ver qué nos sigue diciendo el apóstol San Pablo en Filipenses. Filipenses 3:20, ¿qué nos dice allí? Filipenses 3:20 nos dice, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos a quién, hermanos, al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿De dónde lo esperamos? Del cielo que va a venir. Porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo, hermanos. Es que si tú eres aquí ilegal, si no tienes tu pasaporte, si te preocupas mucho, pues ponte en las manos de Dios y piensa que nuestra ciudadanía no está aquí. Aquí somos, ¿qué, hermanos? Somos peregrinos, vamos de paso, vamos navegando, vamos como las olas, hermanos, que van pasando y van pasando, porque vamos, hermanos, siguiendo una mejor, ¿qué? Una mejor patria. ¿Y esa patria dónde está? En los cielos, ¿dónde está qué? Nuestra ciudadanía. Por lo tanto, hermanos, hay que prepararnos para esa ciudadanía. Acuérdense, hermanos, que aquí, miren, aquí, si nos queremos hacer ciudadanos, tenemos que tener un requisito. Nos hacen ciertas preguntas y para eso tenemos que prepararnos para pasar la ciudadanía. Hermanos, si nos aferramos tanto, hermanos, por tener la ciudadanía aquí, estudiamos y estudiamos y nos afanamos por tener la ciudadanía aquí, ¿cuánto más no debemos de prepararnos para tener la ciudadanía dónde? En el cielo, porque ese también necesita un requisito. El que no se prepare, hermanos, si yo no me preparo, no voy a poder tener la ciudadanía que Dios me tiene en el cielo. Así es que necesito prepararme. Entonces sabemos que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo. Y en Hebreos 10:34, ¿qué nos dice, hermanos? En Hebreos 10:34. Hebreos 10:34. Queremos que leamos de diferentes para que veamos, hermanos, que en diferentes partes nos recalcan y nos hablan y nos dicen lo que Dios tiene preparado para nosotros y dónde está nuestra ciudadanía, para que no nos olvidemos y nos preparemos para tenerla, hermanos. En Hebreos 10:34, ¿qué nos dice? En Hebreos 10:34 nos dice, porque de los presos también os compadecisteis y del despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿Dónde, hermanos? En los cielos. ¿Y cuál es la herencia? La vida eterna, nuestra ciudadanía, hermano, lo que Dios ha preparado para ti y para mí. Eso sí, hermano, eso sí es confiable. Eso sí es lindo, hermoso. Eso sí, hermanos, es verdadero y fiel, porque dice la palabra de Dios, porque fiel es el que ha prometido y lo va a cumplir. Dios mismo, hermanos. Así es que, hermanos, pero Pedro sigue diciéndole, hermanos, a sus conciudadanos en ese entonces, les sigue diciendo, hermanos, nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, hermanos, la que Dios ha reservado para nosotros. Pero sigue diciendo, hermanos, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios. Mire, cómo Pedro les habla a sus conciudadanos y les dice, no se preocupen en las tribulaciones, en las pruebas, en lo que están padeciendo, porque poderoso es Dios, ¿para qué? Para guardarlos mediante la fe. Para que Dios nos guarde a nosotros, hermanos, de las tribulaciones, o si las tengamos,
nuestra fe sea firme y no caer, tenemos, hermanos, que tener esa fe para que Dios nos guarde. ¿Cómo podemos saber que Dios me va a guardar a mí de algo? Es porque yo tengo fe en Él. Si no tienes fe, si tú dices solamente por decir, yo sé que Dios me va a guardar, pero lo dices por hacer, esa es presunción, esa no es fe. Una fe es verdadera, que tú crees verdaderamente y te afianzas de Él y estás seguro en Él. Por eso dice, hermanos, que Dios nos va a guardar por medio de su poder, por medio de la fe que tú y yo tengamos. Y es muy bonito, hermanos, porque dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Nos va a qué? Nos va a guardar por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el postrer tiempo. ¿Cuándo, hermanos? Cuando Cristo venga. A mí me gustó mucho, hermanos, miren donde dice allí Apocalipsis 3:10, cómo Dios va a proteger a su pueblo que cree y tiene fe en Él. Miren lo que dice Apocalipsis 3:10. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 3:10, hermanos, en cuanto a la prueba que va a pasar, pero que Dios nos va a proteger y va a estar con nosotros, porque vamos a estar firmes en Él por medio de la fe que tenemos. Vamos a creer en Él, en su protección. Y en Apocalipsis 3:10 nos dice allí, hermanos, el apóstol Juan nos dice en Apocalipsis 3:10, nos dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Qué nos va a guardar de la hora de prueba? Hermanos, ¿cuál es la hora de prueba? Cuando tú tienes aflicciones, cuando tú vas a ser perseguido por la palabra de Dios, cuando tú tienes tribulaciones. Dios te va a ayudar para que tu fe, no para que no las tengas, te va a soportar, te va a ayudar para que puedas mantenerte firme, para que tu fe, hermanos, esté firme, hermanos. Esa es la promesa de nuestro Dios. Qué lindo, hermanos, porque fíjense, hermanos, si nosotros vamos lo que es la fe es creer en Dios, la fe es confiar en Él, la fe es obedecer, la fe es tener confianza en Dios y la fe es obediencia. Fíjense lo que encierra a veces decir, sí, yo tengo fe. Hermanos, pero si no estás obedeciendo a Dios, no tienes fe. Si no estás obedeciendo los mandamientos, hermanos, acuérdense que todo el eje en torno a nuestro Dios y hacia ti es su santa ley. Y a veces decimos, yo tengo fe, hermano, no es presunción, porque si tú dices, yo tengo fe, pero si no estás guardando los mandamientos de Dios, no es fe, es presunción, que eso es muy diferente. ¿Ves? Te engañas a ti mismo. La fe es obedecer a Dios, es confiar en Él, es creer, es seguir adelante, afianzado de nuestro Dios, sabiendo que Él nos va a guardar. Esa es la fe, hermanos. La obediencia y creer sin vacilar. Qué difícil es, hermanos, a veces. Yo no sé, hermanos, pero esto todo lo encierra en Abraham. Muchas veces nosotros decimos, no, pues Abraham no tuvo fe porque falló, hermanos, pero estamos equivocados. ¿Saben por qué? Porque Dios le llamó el padre de la fe. Porque después que es igual que nosotros, a veces tenemos fe y fallamos, ¿cierto o no? Pero malo que tú te quedes allí siempre. Levántate y di, yo pequé, dudé de Dios, pero aquí estoy, Señor, para seguir adelante. Eso es seguramente lo que hizo Abraham, porque si no, hermanos, Dios nunca hubiera dicho que Abraham es el padre de la fe. Y acuérdense, hermanos, que después que Abraham dudó, mucho tiempo después le nació su hijo Isaac. Y él, hermanos, dio testimonio de su fe, porque así como falló aquella vez, hermanos, después dio testimonio de su fe cuando él mismo, hermanos, iba a sacrificar a su único hijo, hermanos. Hermanos, díganme si esa no es fe. La fe es obediencia, es confianza en Dios. ¿La tuvo Abraham? Claro que sí, porque cuando Dios le dijo, Abraham, quiero que me sacrifiques a tu único hijo, ¿qué hizo él? ¿Obedeció o no obedeció? Obedeció porque tenía fe en Dios. ¿Ve? Obedeció. Fue mucho después cuando él falló. Entonces, hermanos, él sin vacilar, hermanos, le ofreció a su hijo, porque él obedeció, escuchó a Dios y hermanos, óiganlo bien, sin preguntas al Señor, ¿por qué, Señor?
tú me lo diste, es mi único hijo, nada, hermanos. Él obedeció al pie de la letra como Dios le pedía. Eso es tener fe. Eso es tener fe. Entonces, hermanos, dice que Dios nos va a guardar. Vemos ahí, hermanos, un ejemplo tan grande. ¿A poco Dios no protegió a Abraham en cuanto a esto? Hermanos, imagínense, ustedes creen que Abraham no estaba siendo tribulado en ese momento, cuando tenía que ofrecer a su hijo. Imagínense, pónganse ustedes a pensar en él. ¿Cómo estaría pensando, hermanos, él? Atribulado, tal vez, imagínense. Pero Dios, hermanos, estuvo con él y lo libró de esa tribulación cuando le dijo a Abraham: no le hagas mal al muchacho, porque he visto que no vacilaste en darme a tu único hijo. Qué lindo, hermanos. Esa es la fe, hermanos, esa es la fe verdadera. Esa es la fe verdadera que no vacila en obedecer a nuestro Dios. Por eso dice, hermanos, el apóstol Pedro, que Dios nos va, así en el tiempo de la prueba, Dios nos va a ayudar y a ayudarnos a que sobrepasemos, a que nos mantengamos firmes en la hora de la prueba que está preparada para su pueblo. Muy bien, hermanos. Entonces sigue diciendo: para nosotros que somos guardados por el poder mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nuestra salvación, hermanos, está cuando Cristo venga, hermanos. Imagínense, hermanos, no va a haber cosa más hermosa, hermanos. Si nosotros nos pusiéramos a meditar todos los días, hermanos, ya desde ahorita, no va a haber cosa más hermosa, hermanos. Ni la ha habido, ni la habrá jamás. Ni Salomón en todo su esplendor, en toda su belleza que tenía y en todas sus riquezas, nunca, hermanos, este gozo no va a ser comparado con nada. El gozo más grande, hermanos, es cuando veamos venir a Cristo en las nubes de los cielos. Ese día, hermanos, va a ser el día más glorioso. El día, hermanos, que no tiene, si tú te pones a pensar ahorita, no tiene, hermano, no tiene explicación ese gozo. No tiene, hermanos. Porque es el día que esperamos, el día más glorioso, el día más brillante, el día cuando, hermanos, vamos a estar con nuestro Dios por toda la eternidad. Es cuando se va a cumplir todas las promesas que Dios le ha hecho a su pueblo. Cuando vamos a esperarlo, hermanos, cuando vamos a esperarlo, cuando lo veamos venir. Hermanos, el espíritu de profecía describe un cuadro tan hermoso cuando viene Jesús. Dice, hermanos, que se mira allá a lo lejos una nubecita a lo largo, lejos. Es tan chiquita que apenas se alcanza a distinguir. Pero luego cuando viene acercándose más y más, esa nube es una nube inmensa de miles, de millares de ángeles, hermanos. Pero allí viene nuestro Señor Jesucristo. Esa es la venida de Dios, porque dice que las nubecitas es como la palma de una mano, que se mira a lo lejos, pero viene acercándose más y más. Y de repente, hermanos, es una nube grande, inmensa, hermanos, que no se puede contar los ángeles. Y Jesús viene allí en medio, hermanos, sentado como Rey de Reyes, Señor de Señores. Esa es la esperanza más gloriosa y bonita que debe arder dentro de nuestro corazón. La venida de Dios, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, porque entonces se cumplirán las promesas que tenemos hoy en este día para nosotros. Ese es el día más glorioso. Y ¿saben qué, hermanos? Si nosotros meditamos en ese día, nos va a ayudar a que nos mantengamos firmes, a que seamos leales con nuestro Dios, a que le obedezcamos, a que le sirvamos, a que vivamos para Él, a que no le pongamos mucho interés en las cosas del mundo, a que dediquemos nuestra vida para honrarle a Él, para glorificarle, para alabarle, hermanos, con todo nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que nos entreguemos a Él en espíritu, alma y cuerpo, en alabanza para nuestra honra, para la honra y la gloria de Dios. Si nosotros meditáramos en la venida de Jesús, nuestras vidas, hermanos, no serían tan miserables en lo espiritual. No, hermanos, nuestra vida espiritual estaría más reavivada, hermanos. Porque la esperanza es la que nos da fuerza, la esperanza es la que nos da el gozo, la esperanza es la que nos mantiene y la que nos hace sentir, hermanos, la necesidad de venir a Cristo para contemplarlo cuando Él venga en las nubes de los cielos. Qué lindo, hermanos, no hay otra promesa mejor. No hay, hermanos, no hay otra esperanza tan linda como la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo encierra todo, hermanos. Y por eso el apóstol Pablo nos está diciendo, hermanos, porque dice, para lo manifestada en los tiempos posteros, cuando nuestro gozo, hermanos, será completo.
Cuando veamos a Jesús venir en gloria, nuestro gozo se completará por toda la eternidad. Sigue diciendo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas. Aunque ahora que, hermanos, por un poco de tiempo, tengáis que ser, ¿qué? Afligidos en diferentes pruebas, hermanos. Y es cierto. La vida cristiana, hermanos, es a base de pruebas. Porque nuestra fe, hermanos, nuestra fe genuina, nuestra fe firme, hermanos, se basa en las pruebas que tenemos. Y por eso dice, un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba nuestra fe, miren, hermanos, lo que dice aquí. Para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que, ¿qué, hermanos? Que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Hermanos, el oro se prueba con fuego. Y nuestra fe se prueba a través de las pruebas. Fíjense, hermanos, el oro se prueba con el fuego, pero nuestra fe se prueba a través de las pruebas. Entonces dice, hermanos, el oro se prueba con fuego. Sea nuestra fe hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea que, hermanos, manifestado Jesucristo. Cuando se manifieste Jesucristo en las nubes de los cielos, hermanos, esa fe, hermanos, nos va a hacer mirarlo, contemplarlo, hermanos, venir. Y sigue diciendo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Que nos alegremos, dice Pablo, hermano. Pedro les aconsejaba, hermano, a quien amáis sin haberle ¿qué? Visto, porque el pueblo de Dios, hermanos, en aquel entonces, muchos de ellos no habían visto al Señor Jesús. Los primeros apóstoles, discípulos, mientras anduvo aquí Jesús, lo vieron, pero después, hermanos, no lo miraron. Pero dice, en que a quien amáis sin haberle visto, díganme nosotros, ¿quién hemos contemplado a nuestro Dios ya? Nuestro Señor, nadie. Sin embargo, hermanos, ¿amamos a Jesús? Claro que sí, le amamos, hermanos. Le amamos por la esperanza y por la fe que tenemos en sus promesas, en su amor, en su misericordia, en su muerte y en su resurrección y en la vida que nos promete, hermanos. Por eso le amamos, porque Él es todo para nosotros. Mira, si Cristo no es todo para ti, yo le decía el otro día a mi esposo, es que el gozo no está en lo que tú tienes, no está en lo que posees. El gozo no está en tu esposo, no está en tu esposa, no está en tus hijos, no está en lo que tú tienes, no está en lo que no tienes, no está en lo que tú disfrutas. No, hermanos, eso no es gozo, eso es vanidad. El verdadero gozo, hermanos, es tener a Cristo en tu corazón. Ese es el gozo verdadero. Podemos tener todo lo que te queramos, hermanos, todo lo que queremos, pero ese no es gozo. La alegría y el gozo verdadero es tener a Cristo en nuestro corazón. Todo lo demás es vano, hermanos. Pero con Cristo, hermanos, todo es el gozo verdadero. Así tú no puedas tener nada. Así tú puedas estar enfermo. Así tú puedas estar pasando por tribulación. Así tú puedas estar pasando por una cosa que no te puedes explicar. Pero si tienes a Cristo en tu corazón, siempre habrá gozo dentro de ti y ese es el gozo verdadero. Así es que eso es lo que dice el apóstol Pedro, hermanos. En quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, qué lindo es gloriarnos en el Señor, gozarnos en Él. Mira, hermano, tú y yo hemos caído. Es cierto, hermanos, hemos caído. ¿Verdad? A veces en diferentes pruebas, alguna vez por esta cosa y por esta otra. Pero el error no está en que tú hayas caído. El error es en que tú no reconozcas y te levantes. Yo he caído, hermanos, y lo he reconocido y me ha costado lágrimas, pero me gozo en el Señor porque gracias a Él, a su misericordia, todavía me da la oportunidad de reconocer que he fallado. Me he levantado y le he pedido a Dios que me ayude a seguir adelante, a servirle, a vivir para Él y a sentir su gozo dentro de mi corazón. Hermanos, y lo he sentido su poder, he sentido su perdón, he sentido su misericordia, pero también he sentido, hermanos, el gozo de Cristo en mi corazón. Y eso es lo que vale. Así es que, hermanos, Pablo les dice y les sigue diciendo, y ahora dice, en el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, hermanos. Y sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. Así es que es menester que tú y yo
tengamos esa fe afianzada, una fe verdadera, una fe que cree en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe que tú y yo debemos de tener. Así es que, hermanos, qué lindo, hermanos, acuérdense. El oro se prueba por el fuego, pero la fe se prueba a través de las pruebas. Y si nosotros no soportamos las pruebas, hermanos, es que nuestra fe está fallando. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé y nos ayude, nos dé una fe genuina, verdadera, y que nos ayude a sostenernos hasta el fin de los tiempos. Miren, hermanos, nosotros no sabemos por qué tribulación vamos a pasar. Miren, hermanos, es cierto que tú y yo pasamos por las enfermedades, pasamos por muchas cosas, pero esas no son tribulaciones comparadas a las que sufrieron los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo. No son nada de comparadas. Porque mientras tengamos vida y tengamos libertad para adorar a Dios, es una bendición muy grande. En aquel entonces no tenían libertad de adorar al Señor, se andaban escondiendo. Pero tú y yo tenemos la libertad, y lo más triste, hermanos, que no la sabemos aprovechar. No la aprovechamos. Es tiempo de venir a nuestro Dios. Es tiempo de decirle, aquí estamos, Señor, te hemos fallado, pero yo quiero contemplar tu venida. Quiero que me des esa fe que necesito para mantenerme firme hasta el día de tu venida. Dios no la concederá, hermanos. Dios, el Espíritu Santo, está ansioso de que le pidamos. Dios está listo, hermanos, para venir a nuestro socorro. ¿Saben por qué no lo hace? Porque no venimos con fe y humildad para pedirle que nos ayude, pero Él está listo. Y sobre todo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, al lado de su Padre, intercediendo por nosotros. Es lo más hermoso que podemos tener. Lo más hermoso. A nuestro sacerdote en el lugar santísimo, intercediendo ante el Padre por nosotros. Qué lindo, hermanos, tener esas tres personas para venir en nuestra ayuda, de nuestra salvación. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, trabajando, hermanos, unidos para la salvación de aquellos que quieren obtenerla. Que Dios les bendiga, hermanos. Esa es la epístola de San Pedro a los primeros cristianos en tiempo de la persecución. Pero, hermanos, ¿saben lo que dice aquí? Como ya se terminó el tiempo, ¿saben lo que dice? Que estas cosas fueron escritas no solamente para los primeros creyentes, sino para los discípulos de Cristo, para el pueblo de Dios en los últimos días. Estas cosas se escribieron para ti y para mí, para que creyendo, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en su resurrección, nuestra fe se afiance y podamos seguir adelante. Romanos 5, del 1 al 5. La palabra de nuestro Dios dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre, hermanos, acuérdense, siempre ensalzan al Señor Jesucristo, porque sin Él no somos nada. Si no fuera por Él, hermanos, nosotros no estaríamos aquí. Si no fuera por Él, no teníamos la esperanza de la vida eterna. Si no fuera por Él, hermanos, nosotros no tuviéramos, hermanos, la entrada hacia el Padre Celestial para el perdón de nuestros pecados. Por eso, hermanos, ustedes ven que siempre se ensalza a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el todo, hermanos, por el cual tenemos, hermanos, la salvación. Dice: para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa es la esperanza de nosotros, hermanos. Ojalá y que podamos meditar, hermanos. Es tiempo de meditar y de entregarnos al Señor, de entregarle todo lo que somos, nuestra vida, lo que tenemos, lo que somos, hermanos, y pedirle que nos ayude, que nos afiancemos en la fe que una vez fue dada a los mártires, que esa es nuestra herencia, hermanos, las tribulaciones, las pruebas, las luchas. Pero, hermanos, con Cristo saldremos más que vencedores y lo miraremos viniendo en gloria, con gran poder, hermanos, para rescatar a su pueblo que le ha esperado. Y entonces diremos: he aquí nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará, nos gloriaremos eternamente con Él y para siempre.